gozoypaz.mx, página de internet, y jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132, Kehilá, Gozo y Paz también. Puedes encontrar videos, audios y apuntes, así, todo el material es gratuito, puede usted disponer de ello. En esta Kehilá siempre el lema ha sido y será hasta el final: no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver en la mañana, bendito es el abacados, Yahweh es su nombre. En la mañana el Saquén en turno les compartió la parashá Naso, que quiere decir levanta o toma. Tiene otros significados también, pues se levanta, toma. Y quiero recordar algunas cosas de la parashá para que nosotros podamos entender bien la Haftará. Ya tienen ustedes el video en el canal de YouTube Shalom 132, hace un año, de la parashá Naso. Hoy en la mañana les decía yo, el Saquén lo compartió. Y simplemente quiero hacer un resumen porque es importante. En la parashá explico de dónde salen los 5 años de universidad, por así decirlo. ¿Por qué 5 años de universidad? Eso es para que se les abra el apetito a aquellos que no han visto la parashá, estudiado la parashá con nosotros. Vean de dónde salieron los 5 años de la universidad. También explico ahí en el video que a Elohim hay que darle lo mejor, siempre lo mejor, con los dones y talentos que nos regaló. Y ponía yo el ejemplo de los regalos, por ejemplo, el cantar. Si cantas, canta al Eterno. Si tienes el talento de cantar, canta al Eterno. Este bello grupo, escuche bien todos, y este bello grupo, el que no tenga ministerio, tenga un ministerio desde hoy, para que el miércoles y el próximo Shabbat, y después los jueves y las fiestas grandes, esté sirviendo en un ministerio. Todos se acercan a los ancianos, igual de acá, el que no tenga ministerio se va a acercar, ¿amén? No se oye. Y acá igual, el que no tenga ministerio se va a acercar. Y allá Roín, todos que tengan ministerio, todos a trabajar, todos rápido. Porque hay talentos escondidos ahí, no es correcto, o dones de Ruach HaKodesh que están ahí prácticamente apagados. Ahora, decía yo en la parashá, y probablemente el Saquén también lo repasó con ustedes, no hacer las cosas en desorden. Por eso, lo primero que el Eterno me mostró acá para iniciar, al abrir esta Kehilá, es que todo se hiciera con orden. Por eso en las fiestas tú has visto que repaso, ensayo 1, 2, 3 veces con nuestros amados Roín, los pastores Roín, los ancianos que vienen, y vamos a subir así. Ahora, no, vamos a subir así, en esta forma, y vamos a bajar así. Y los adontoqueros van a subir así y van a bajar así. ¿Sí se han fijado en eso? Los ensayos, sí, los mikrot, perdón. Entonces, Mikraim. Entonces, en este caso, lo mismo para todo. Tenemos que ensayar todo, tenemos que llevar un orden. Luego, yo explico en la parashá que hay que estudiar, repasar lo que vamos a hacer. Así como la orquesta, los amados Sahim y Ahayot, están repasando, estudiando, así también los hermanos y los Sahim y las Ahayot de danza. Yo oigo cuando estoy ministrando en la tarde cómo están, ensaya para que salga bonito para el Eterno. Eso es lo que debemos hacer todos, ¿de acuerdo? Decía yo también en la parashá que no nada más es repasar, sino esforzarse en hacerlo mejor. Nosotros debemos esforzarnos porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. Bendito es el abacados. Si tú en tu trabajo secular, si es que todavía tienes patrón, haces el esfuerzo por quedar bien con un patrón que es goy, que merece respeto, pues, pero no más allá. Entonces, si haces el esfuerzo por ello, ¿por qué no para servir al Eterno? También expliqué en la parashá que la destrucción del templo no solo afectó a Israel, sino a las naciones. Porque estuvo profetizado por el rey Salomón que esa casa sería casa de oración para todas las naciones. ¿De acuerdo?
Entonces, al ser destruido el templo por la desobediencia de Israel, se afectaron las naciones. Hace mucho tiempo, una vez ya regresando a mi casa, a casa de ustedes, después de trabajar en el consultorio del centro, yo oí esto, ya tiene muchos años, yo oí esto: el día que tú peques, yo dejo de bendecir a mucha gente. Yo me estremecí porque no estaba pensando en nada. El día que tú peques, yo dejo de bendecir a mucha gente. Y yo dije, no, Abacados, no voy a pecar, yo me voy a guardar hasta el final, tú sabes que yo te amo, etc. Entonces, vamos a suponer, sí, yo me sigo guardando en santidad, y vamos a suponer que la congregación entrara en una rebeldía más de lo que la ha habido en otras ocasiones, y que este lugar fuera destruido por el Eterno. No nada más afectaría a los hermanos acá, sino afectaría a muchísima gente que viene acá. ¿O me equivoco? No, mucha gente viene acá. Y estamos esperando una linda familia que viene de Estados Unidos, probablemente llegue mañana domingo, salgan después de Shabbat, que el Eterno les bendiga. Ya estuve orando para que lleguen con bien, por medio de los benditos Malachim de Yahshua Mashiach. Y en las fiestas, cuando viene una multitud, y la multitud que vendrá por fe en Yahshua Mashiach, entonces que no sea por nuestra culpa, amada Kehila, que no sea por mi culpa, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la destrucción del templo, decía yo, no solamente afectó a Israel, sino a las naciones. La fiesta de Sukkot se llama la fiesta de las naciones, por varias situaciones. Recuerden, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, dice que en el milenio el que no suba a adorar a Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, de las naciones, recibirá plagas. ¿Está? Entonces, es la fiesta de las naciones. Se sacrificaban 70 toros. ¿Cuántos toros se sacrificaban? Por las 70 naciones. Todo eso ya está explicado, filmado, grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Israel no midió que el Eterno le había dicho: vas a ser luz para las naciones. Y en Éxodo 19, en el verso 5, dice: porque si tú me amaras, serás mi más apreciado tesoro, porque mía es toda la tierra. Israel es privilegiado, no se ha delegado eso a la iglesia cristiana. Israel seguirá siendo Israel, el escogido de Yahweh, hasta el final. Aleluya. Israel es irreemplazable, eso está ya en los temas que tú has estudiado. Entonces la idea es esta: no se tomó en cuenta, metieron ídolos, fornicaron, etcétera, etcétera, etcétera. Vino la destrucción del templo, y eso no solamente, repito por tercera vez, amada Kehilá, no solamente afectó a Israel, sino a todas las naciones. Lo mismo sucedería, algo parecido, porque eso no es el Bet Hamikdash, pero algo sucedería con este lugar si es destruido, porque colmemos la paciencia del Eterno. Entonces guardemos la santidad todos, ese bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, todos. Los amados Sajín que nos visitan, como la linda familia que va a venir, ellos no son tan responsables como tú, y en primer lugar como yo. No son responsables tanto, porque ellos vienen de visita y regresan. No viven aquí, no son miembros de la congregación Gozo y Paz Mundial, y son muy amados, igualmente amados, pero ellos no tienen la misma responsabilidad que yo. Perdón que me mencione primero como rey, o que los ancianos, o que tú como congregante no tienen esa responsabilidad, pero nosotros sí. ¿Se escuchó? Eso grábatelo bien en tu corazón. Y mira cómo sucedió el mensaje que yo recibí cuando yo salí de mi consultorio. Yo iba cantando al Eterno, porque me gusta mucho cantarle, y me gusta mucho, decía yo, cantarle cosas improvisadas. Y justo cuando voy pasando por un puesto donde venden memelas y las hacen con manteca de cerdo, ahí vino el mensaje. No vino más allá, más acá o más hacia allá. Más hacia allá hay muchas flores y huele muy rico. ¿Por qué sucedió el mensaje? Ay, el Eterno es perfecto. El día que tú peques,
yo dejo de bendecir a mucha gente. Porque la gente se bendice, no digo que soy el grande, no, con un mensaje, con una oración, con una liberación. El Eterno nos usa a ti, no nada más a mí, a ti, a mí, para bendecir a otra gente. ¿De acuerdo? Entonces no pequemos. Comprendamos lo que en aquel tiempo los israelitas de ese tiempo, valga la redundancia, no comprendieron que los había escogido como Kohanim para llevar la Besorá, la Torah y después la Besorá por medio de los Shariahim. Ahora, ministré también en la Parashá Naso sobre la restitución, es el 100% más la quinta parte. El que no restituye no está en paz con Elohim, y sobre eso di un tema en el radio, pero lo quiero dar aquí más amplio, ampliado el tema para que se entienda mejor, que si no se restituye la persona sigue atada a Satán. Ahora, yo ministré también que Nínive en ese momento de Jonás se arrepintió, en ese momento se arrepintió y después fue destruida, ¿recuerdan? Por cierto, Jonás siguió después del profeta Eliseo. Ayer veíamos que el profeta Eliseo muere, ¿sí? De una enfermedad, ahorita analizamos eso. ¿Sí? ¿Sí o no? Y después sigue Jonás. Anótalo en tus apuntes. Y es ahí cuando el Eterno le da el mensaje a Jonás, que significa la paloma. Ve y avisa, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Entonces Jonás sigue a Eliseo. Bueno, ahora, en ese momento decía yo que se arrepintió Nínive, después ya no. Y decía que eran malos y perversos, ponían a las embarazadas así en hilera y pasaba una persona y les abría el vientre para que abortaran las mujeres, lógico, que morían desangradas. Así eran los ninivitas, de malos y de perversos. Pero desde el rey Raminim-Rar y hasta los animales ayunaron. Si se acuerdan, ¿verdad? El profeta se enoja, es un paréntesis entre el paréntesis, se enoja y entonces se va a refugiar a la sombra a ver, alguien, un varón con voz, una calabacera, ¿de acuerdo? Y ahí esperaba. ¿Y después qué le pasa a la calabacera? Se seca. ¿Y se puso triste o enojado el profeta? ¿Por qué se puso enojado? Y entonces es donde viene la reprenda del Eterno, para que el profeta entendiera que el Eterno tiene rahamim, ¿sí? Mucha compasión por nosotros, por los pecadores. Y por eso estamos acá, pero ya no pecamos, hicimos teshuvah. Sodoma y Gomorra no se arrepintió y vino la destrucción. Ahora, ministré también, perdón que esté dando este resumen, pero es muy importante, que hay que estar contentos con el ministerio que nos tocó. Así lo ministré hace un año. Coré cargaba el arca del pacto, pero yo ministré en esa ocasión que eso no le bastó. Él quería más, por avariento y codicioso. En su orgullo, pues. A veces no es el dinero, es el orgullo, el ser visto. Y sobre eso quiero ministrar también un miércoles acá. Entonces, estén atentos, amados aquí, para que los próximos miércoles estemos aprendiendo más cosas en profundidad todavía. Entonces, estemos contentos con el ministerio que nos tocó. Ahora, si no estás contento con el ministerio que te tocó, es que a lo mejor no sirves ahí, o sea, no tienes habilidad. No quiere decir que no sirvas, sino que no tienes habilidad para eso. Bueno, acércate con los ancianos, acércate conmigo, yo con mucho gusto te oriento, oramos, etcétera, y hasta ayunamos, y no sé en qué ministerio vas a servir, pero todos a servir. Ni uno solo va a estar sentado, ¿de acuerdo? Algunos tuvieron ministerios y por ciertas circunstancias, no tanto por disciplina, ahorita no lo tienen. Bueno, lo van a tener ya, hoy, desde hoy, terminando el Sidur, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, también ministré esto, saber qué cargo tenemos en la congregación. Porque si yo no sé qué cargo tengo y hasta qué límite me corresponde, entonces es cuando hay conflictos. Así lo expliqué hace un año. Revisen los videos. Son muchos, yo lo sé, pero
revísenlo si se goza uno estudiando otra vez. ¿Te estás gozando ahorita con este resumen? A lo mejor el anciano lo tocó en la mañana, 1000 disculpas, pero es bueno volver otra vez a repasar. Entonces, si yo sé lo que me toca y no meto mi nariz en lo que no me corresponde, entonces no habrá conflictos. Conflictos surgen si alguien que no sea encargado de la escuelita va y empieza a meter su nariz y empieza a dar opiniones que no son correctas. Momentos, se le para en seco, no, usted no. Para eso hay alguien que se encarga de la escuelita, punto, se acabó. Aleluya, la encarga de la escuelita, acude a los ancianos o entra conmigo, etcétera, con otra JOD y ya vemos si hay problemas, se resuelvan, no hay una situación, etcétera, etcétera. Pero alguien que quiera meter la nariz donde no se le está llamando no es correcto. Así vamos a evitar muchos conflictos. ¿Sí? Es que es un ejército, es Yahweh Sebaot. Eso lo ministré hace 8 días, ¿de acuerdo? Si hacemos también, otro punto que toqué, si hacemos lo que se nos asigna, no hay problemas. Si yo hago lo que el Eterno me asignó, no hay problemas. ¿De acuerdo? Yo no sé de computación y esas cosas, ni me meto. Los hermanos me pueden decir, Roe, no, usted mejor dedíquese a lo que el Eterno le llamó, por eso ni me meto. ¿De acuerdo? O sea, no voy a dar opiniones, al contrario, les pido su ayuda a ellos. Oye, tú que sabes computación, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer un plan así, así, así? Así, Roy, perfecto, lo hacemos. Ellos saben, yo no. No metamos la nariz donde no nos llaman. Si hacemos lo que se nos asigna, no hay problemas. El problema es el orgullo. Ya lo dije yo, el orgullo nos ha robado tantas bendiciones. ¿Sí recuerdan el tema del orgullo? El orgullo es, el último que se da cuenta es como el que tiene el mal aliento. ¿Sí recuerdan esos temas viejitos? Tan viejitos que el aliento ni se ha quitado. Entonces, la idea es esta, que si hacemos lo que el Eterno nos asignó, lo que el Roe nos asignó, allá, tu Roe, eso. Y tu anciano, o el anciano encargado de obra, mira, tú vas a aprender la menorá así, y no te metes más allá, no vas a tener problemas, no vas a causar problemas ni divisiones. También ministré en esa parashá que la Lashon Hara es un daño que no se puede reparar. Por eso, por favor, midamos nuestra boca. Midamos nuestra boca. ¿De acuerdo? Si yo digo, a ver, fulano de tal, tienes en tu Facebook esto, y se lo hago conocer a otros hermanos, no peco. Porque el Facebook es público. No estoy rompiendo mi secreto pastoral. ¿Sí se entiende? No se oye. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Miren, este ángel está haciendo esto es incorrecto. No estoy rompiendo mi secreto pastoral, porque el Facebook es público. ¿Sí o no? O sea, está demostrando cuál es el libro de su rostro, cómo es. Ahí no estoy rompiendo ningún secreto pastoral. Ahora, entonces, decía yo que era la Lashon Hara, retomando, es un daño que no se puede reparar, porque lo mencioné hace también un año, para la redundancia, que si se riega, si se tira por accidente un vaso de agua a la tierra, la pregunta ahora, vuelve a meter el agua, nada más el agua, al vaso. Es imposible. Es imposible. Ya no se puede. Eso es difamar a una persona. Eso es difamar a una persona. La buena reputación de una persona, la buena fama, el buen prestigio, se echa por los suelos de una persona que es inocente. O vamos a hacer que sea culpable, pero a nosotros no nos interesa eso, no nos interesa juzgar. Pero a la gente le gusta el chisme. Entonces, veamos cómo estamos, porque el Eterno Yahshua viene pronto y Él no nos va a juzgar por el conocimiento de los exámenes de la Torah. Él nos va a juzgar por nuestras obras. Él no va a decir, me dijiste, Señor, Señor, Adón, y no hiciste lo que yo te dije, pero entra al reino de los cielos. No, Él no va a decir eso. Él habla verdad nada más. ¿Recuerda sobre la palabra emet? ¿Cómo se escribe en hebreo?
¿Cuál es la primera letra de Emet? Y después Aleph, después Men y después Tab. Y le quitas la Aleph y ¿qué queda? Met, que significa Meot, muerte, muerto. O sea, que el que no habla con la verdad está muerto. Y así están todos los que hacen la Shon Hara. Entonces decía, es como el vaso de agua, se tira ya en la tierra. Vuelve a meter el agua en el vaso. Es imposible, ya no se puede. Así es la Shon Hara. Después ministré hace un año los pasos para hacer Teshuvah. Así como hace 8 días se dieron los pasos que un apóstata lleva, y si no hicieres, si no escuchares, y si no hicieres conforme, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la gente acaba reprobándose ya. También hay pasos para hacer Teshuvah. Lo importante es reconocerse pecador. Eso ya lo tienes filmado para que lo repase. También se trata de la mujer sotá, la mujer impura. El marido tenía que ser puro, o sea, tenía que ser fiel. Si no, las aguas no funcionaban. Eso lo expliqué hace un año, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Y si el marido no era puro, entonces venía castigo para el hombre infiel. ¿Y recuerdan lo del muslo y de todo eso que se explicó? Revisen la parashá, por favor revísenlo. Pónganse a estudiar. Ya no platiquen tanto, perdónenme la expresión, tonterías o cosas vanas en WhatsApp, etc. ¿Y cómo estás? Y esto y el otro, y la pestaña, ¿cómo va la pestaña? Ya no, hay que estudiar más Torah, orar más. Aleluya, seremos mejores. Yo lo ministré y lo digo con toda autoridad que Yahweh da a sus siervos. Miren, hay hombres que nacimos para la fidelidad. Y los que nacimos para la fidelidad es, yo lo ministraba hace ratito con unos amados Salim, es muy difícil que alguien que no nació para ser fiel nos entienda. Pero una vez que venimos a los pies de Yahshua, tú que fuiste adúltero, o que mirabas pornografía, o que hacías esto y el otro y cosas feas, una vez nacidos a Yahshua, se te quita eso, se te quitó, no lo busques más. Y haz caso a alguien que nació para la fidelidad. Y entonces somos fieles a Yahshua, y somos fieles a la esposa, y somos fieles a la Kehilá, y somos fieles al ministerio, y somos fieles en todo. Aleluya. Todo, se administra todo bien. Por eso es que esto tiene que ver con hacer las cosas con excelencia, lo que yo decía en un inicio. Hacer las cosas bien, no meter la nariz donde no nos llaman. Siempre va a haber esto. Dime a qué profeta lo quisieron. A nadie, a ningún profeta. Eliseo, ¿de qué murió? No se sabe. Pero yo saco esta conclusión, y perdóneme que sea atrevido. Eliseo enfrentó, después podemos ver hasta la lista de cuántas cosas hizo Elisha. Hizo muchísimas cosas. Y fue un hombre, lo voy a ver así, lo vamos a ver así, que fue continuamente expuesto al estrés. Él vivió un poco más de 90 años, no se tiene la edad exacta de Eliseo, pero él vivió constantemente en estrés. Elías, ni se diga, ya para que Jezabel lo haya hecho sentir mal y salir huyendo, pero Eliseo, por así decirlo, no es que haya vivido el doble de años, pero sí hizo el doble de milagros que Elías. Y miren, a Elías se lo lleva vivo Yahshua, quien es Yahweh, y Eliseo muere de una enfermedad. Conclusión de esto, a ver, que además tantito. Entonces, Eliseo estuvo expuesto a mucha tensión todo el tiempo. Dime que el profeta puede llevar una vida tranquila. No llevamos, digo yo, una vida tranquila, no la llevamos. Nos gozamos. Pero el decirle a una persona, no, esto no lo hagas, y ver caras de reproche, y de usted es malo, y de usted y su familia es malo, y su congregación, etc. No vamos a ver un profeta que viva al 100% feliz en cuanto a la gente, pero sí vivimos al 100% felices viendo a Yahweh.
Pero nunca vas a ver que un profeta, vamos, yo le decía, y ya lo he compartido con ustedes, cuando una persona viene y me dice, soy profeta, Robé, y fíjese usted que me invitaron aquí y aplaudieron y me invitaron a otro lado y les caí muy bien. No, no eres profeta. Los profetas le caemos mal a la gente, entiéndelo. ¿Es así? ¿Qué profeta le va a caer bien? Cuando tu papá te decía no hagas esto y lo volvías a hacer y te daba una tunda, tú si eras un buen hijo reconocías, pero la mayoría no. La mayoría no reconocía si mi papá es malo. Y si eso pensabas de tu papá, ¿qué no será de una persona ajena que es un profeta? Eso es lógico, eso es lógico. Pensemos eso. Pero los que atalayamos no es que seamos necesarios al 100%, solamente Yahshua Mashiach. Pero el Eterno dispuso el Evangelio para que se entienda para los nuevecitos, las buenas nuevas de salvación, la misma Torah que es Yahshua Mashiach, no la delegó a ángeles para que la dieran a los hombres. Los ángeles no exhortan, exhortamos los humanos. ¿De acuerdo? Sí. Y el Eterno te puede exhortar a través de un malaj, pero generalmente no es así. Por eso envía varones y siervas del Eterno, que por cierto, sobre las profetisas después voy a hablar porque hay mucho que decir, que no deben de meter la nariz donde no la están llamando. Cualquiera ya ve visiones y levanta las manos y cuidado, hay mucha cosa falsa en eso, no crean todo, amada Kehila. Ahora, decía yo, si alguien fue llamado para la fidelidad, entonces tiene una manera muy diferente de pensar. Permítame comentarles algunas cosas, ahorita vamos a la Haftarah. Cuando Albert Einstein da su ecuación famosísima, que es una ecuación chiquitita, ¿alguien se la sabe de los matemáticos? A ver, ¿quién lo dijo? Levante la mano. Exactamente. Entonces, esa ecuación hizo que se llegara a la bomba atómica. Escúchenme tantito. Él vio que Hitler tenía todo el potencial con Alemania, la Alemania nazi, para hacer la bomba atómica. Y entonces el mismo Einstein, que por cierto era judío, él escribió al presidente de los Estados Unidos: hay que apresurar la hechura de la bomba atómica. Después él se arrepintió, pero bueno, ya eso es otra cosa. Cuando muere Albert Einstein, se hizo la autopsia. Perdón que hable esto, pero vamos, no voy a ir más allá. Se estudia su cerebro y se encontró que el lóbulo frontal era más grande de lo normal, de cualquier otro ser humano, por ejemplo. Porque ahí se encuentran los cálculos matemáticos. ¿Cómo se sabe eso? Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Si tú revisas los audios de los sueños, se ponen electrodos y se pone a una persona a soñar, a dormir, para que sueñe, se registran en las ondas que ya explico en los sueños. Escuchen esos audios, son interesantes. Pero también si alguien se pone a hacer cálculos matemáticos, se ve más actividad en el lóbulo frontal. En un electroencefalograma, no son clases de medicina, cuando hay una persona que tiene epilepsia, yo veo el electroencefalograma, cómo está funcionando el lóbulo frontal, los parietales, los temporales, el occipital, y vemos más actividad en ciertas zonas, y vemos, bueno, algún día lo explicaré, no recuerdo si en el tema de epilepsia hablé algo de eso, pero el lóbulo frontal es el que más trabaja cuando hay cálculos matemáticos, y vieron que él tenía un lóbulo, los lóbulos frontales más grandes de lo normal. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el alma? Perdón que vaya de aquí para allá. Pero sí, eso es factible. Sí, tenía el lóbulo frontal más grande. ¿Por qué te estoy hablando de Albert Einstein? ¿Alguien sabe? Y luego digo que yo no estoy loco. Anilo Misuga. Pero la idea es esta. A ver, como para atrás la idea es esta, que no me acuerdo, pero que tiene que ver el cerebro, tiene que ver
O sea, tiene que ver el bautismo, tiene que ver el cerebro con el alma. Voy a retomar la idea después. Ahora, él tuvo, por cierto, un hijo con esquizofrenia. Einstein. O sea, hay desgracias a veces. Tuvo una hija que nunca conoció. No estoy aquí exponiendo cosas, eso está en la historia. O sea que cuando alguien pide ser grande, él no pidió ser grande, pero cuando alguien pide ser algo grande, retomo entonces la idea, no, a veces no sabe lo que pide. Yo quiero ser un ungido de Yahweh, un profeta, a veces no se sabe lo que se está pidiendo, porque son muchos problemas. Y Elisha entonces tuvo, después platicamos más, tuvo mucho estrés. ¿Recuerda cuántos reyes lo quisieron matar? Ya lo estudiamos. Tú y yo hemos pasado eso. Hemos pasado algunas cosas, yo he pasado algunas cosas, pero no a la profundidad de lo que pasó Eliseo. Entonces lo que pasó con él, siento yo, aunque no está registrado, hay algunos libros judíos de tradición, y no vamos a hablar de ello, que hablan de esto, o que sí pudo morir de esto, pero es el estrés, eso va creando una oxidación más acelerada en cualquier cuerpo, y entonces se degenera el cuerpo, a pesar de que y aparte ya estaba más grande. Ahora, entonces, eso fue lo que yo ministré en la Parashá Naso. Ahora, vamos a ver la Haftará y después permítame comentarles otras cosas que también son interesantes. ¿De acuerdo? La Haftará, levanta o toma. Vamos a Jueces 13. Jueces. Jueces 13. En la universidad veo uno cada payaso. Ahorita se me está viendo. Muchos se peinaban como Albert Einstein. O se despeinaban. Pero él era un erudito. Y luego llegaban unos greñudos así. ¿Cuántos 2 por 2? Pues, ¿para qué? Peínate bien, hombre, déjate de visiones. O sea, el erudito es raro, es raro. Algún día hablaremos de todo eso. Tiene un contexto muy profundo todo eso. ¿Sí? No vais a venir al rato ahí con tu kipa y todo despeinado. Aleluya. Jueces 13. ¿Lo tienen? Ahora, bueno, dale lectura, Sergio. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años siempre para purificación. El número 40, el número de purificación. No busquemos eso. Queremos bendición del abacados. Volvieron a hacer lo malo, terrible, ¿sí? Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el malaj de Yahweh y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí? Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Elohim vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un malaj de Elohim, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Yahweh y dijo: Adón mío, yo te ruego que aquel varón de Elohim que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Elohim oyó la voz de Manoah, y el malaj de Elohim volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo:
Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el malach de Yahweh respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al malach de Yahweh: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el malach de Yahweh respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahweh. Y no sabía Manoah que aquel fuese malach de Yahweh. Entonces dijo Manoah al malach de Yahweh: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el malach de Yahweh respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Yahweh. Y el malach hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia los Shamaí, el malach de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el malach de Yahweh no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el malach de Yahweh, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Elohim hemos visto. Y su mujer le respondió: si Yahweh nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Yahweh lo bendijo. Y el Ruach HaKodesh de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora después viene la narración de cuando él mata a un león, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué relación hay? Anoten esto, por favor, en sus apuntes. 300 años después de la conquista de la tierra prometida, el Eterno levanta a Sansón. $300 después, ¿de acuerdo? 80 años antes del rey David. Es importante. Me dicen amén cuando pueda continuar. ¿Sí? Fue líder por 20 años. Siguiente, salvó al pueblo del acoso de los filisteos. Número que sigue. Los filisteos mantenían aterrorizados a todos los israelitas. Es como un resumen, amados aquí. Número que sigue. No había todavía rey en Israel. Yahweh mismo era el rey, es el rey, pero no había un rey físico, pues, para que se entienda. Ahora, vamos a ver como punto y aparte, anoten, la similitud con el profeta Shmuel, la similitud con el profeta Samuel. ¿Qué similitudes? Uno, nació o nacieron a través de un anuncio del cielo o divino. ¿De acuerdo? La segunda similitud, consagrados, apartados desde pequeños al servicio de Elohim. ¿Sí? Ahora, Sansón se caracterizó por su poderío físico. Y Samuel por su poderío espiritual. Fíjense, el Eterno se vale de todo. Bendito es el Yahweh, su nombre.
precisamente, si gustan anotar, precisamente por sus diferencias en cuanto al poderío físico, el poderío espiritual, precisamente por las diferencias entre ambos, está la distinta trayectoria, lógico, de cada uno y los distintos resultados de su ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, si el Eterno, en pocas palabras, te da fuerza física, úsala para cabo del Eterno. Pero que no te ganen las pasiones, como en el caso de Sansón. Sansón fue salvo porque hizo teshuvá al final de su vida. ¿Sí? No quiero entrar en controversias, pero hizo teshuvá. Si no, el Eterno no se hubiera manifestado una vez más en él. ¿De acuerdo? Entonces, hubo diferencias. El que es espiritual tiene menos problemas en eso. Y hay, a veces hay las dos. El rey David. No se menciona que el rey David tuviera... Porque hay una cosa, Sansón, yo le expliqué que no, por lógica, es muy probable que no tuviera una supermusculatura, porque si no, entonces, ¿dónde estaría lo admirable de que fuera fuerte? No sé si me doy a entender. Una persona normal venía al Ruach HaKodesh y tenía una fuerza tremenda, pero no una persona con una musculación voluminosa, etc. No creo que haya sido así, porque si no, entonces, ¿dónde estaría la sorpresa? De que fuera fuerte. ¿Sí me doy a entender? El rey David, espiritual y fuerte en lo físico. Vamos, porque para acabar con 200 filisteos y llevar los prepucios de 200 filisteos, eso se necesita fuerza física. ¿Sí o no? O sea, para guerrear, verdaderos guerreros. En ese aspecto también el rey David, no lo juzgamos, eso está en la Tanaj. Entonces la sensualidad le ganó un poco o un tanto, pero nosotros estamos juzgando, estamos viendo lo que dice la Tanaj. En el caso de Samuel, totalmente espiritual, por eso es la diferente trayectoria y sobre todo los resultados. Si tú recuerdas cómo acabó Sansón, todo lo que tuvo que pasar, etcétera, cuando conoce la perversa de Dalila, le sacan los ojos, etcétera. ¿Ustedes recuerdan todo eso, verdad? ¿O no? Vamos a Hechos 21, vamos para allá, en Hechos 21. Hechos 21, en el verso 17. Y estamos hablando aquí de la Haftará Nazor, porque en la Parashá Nazor se ve el voto nazareato, ¿de acuerdo? Nada más por eso es la similitud entre la Parashá y la Haftará. La Haftará es la conclusión, la Parashá nos habla del voto nazareato, ¿de acuerdo? Sí, un nazareo más bien, ¿sí? Hechos 21, vamos a ver aquí también en Hechos 21, en el verso 17 hasta el 32. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los ajim nos recibieron con gozo, y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, exaltaron a Elohim y le dijeron: ¿Ya ves, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto, que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Y si tú ves, te remite a Números 6, versos 13 y 20, que es el voto nazareo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos aquí? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Shaul
tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el Mishkan, en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos Yehudim de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la Torá y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar Kadosh. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Shaul había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, de Shaul, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego los soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Shaul. Entonces ya falta más o menos un mes, o sí un mes, para que empecemos a estudiar ya el libro de los Hechos, y van a ver, vamos a entender cosas bien profundas. Ahora, pero esto también tiene relación con el voto nazareo. Ahora, la parashá que el anciano en turno y hace un año se ministró, vamos a Números, vamos para allá a Números 4, bendito el abacados. Bueno, va del 4:21 al 7:89, ¿de acuerdo? Ahora, vemos aquí, por ejemplo, lo que platicábamos en el 5:6, número 5:6, está sobre la restitución, para los que todavía tenían dudas sobre ello. Es número 5, versos 6 y 7. ¿Lo tienen a la vista? A ver, saquen por favor, amén. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevariquen contra Yahweh y delinque, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Ahora, también habla de los leprosos, la restitución que ya vimos, la infidelidad de la mujer, vimos que tenía que ser el marido fiel, porque si no, entonces las aguas no funcionaban, se volteaban en su contra. El voto nazareo y la bendición que, vamos, así la llamamos, la bendición arónica. Entonces, en Números 6 y en el verso 22 al 26, a ver, saquen, amén. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es muy importante, muy importante. Cuando se te dé una bendición, levanta bien tus manos con mucho énfasis, es decir, sintiendo realmente la bendición. Ahora, vamos a Juan 7. Recuerden que la parashá dice varias cosas: la infidelidad de la mujer, el voto nazareo, la restitución, la braga arónica, etc. Entonces vamos a Juan 7, y eso ya está ministrado desde hace muchos años, amados aquí, los audios del Brit Hadashah. Está Mateo, Matillahu, Lucas, está Yohanan, Juan. Entonces en Mateo 7, ahí explico algo que es importante que ustedes lo revisen. En Juan 7, versos 53, Juan 7, versos 53, y entonces yo digo que como que no encajara, pero eso yo quiero que ustedes lo escuchen, doy la explicación, lo que sigue después. Entonces, vamos a leer el capítulo 7, versos 53 nada más, aquí, amén. Cada uno se fue a su casa. Entonces, como que se pierde la relación ahí con lo que sigue, pero quiero que vean la explicación en el Brit Hadashah Yohanan, capítulos 7 y 8. Ahora va nuestro hermano Saquen a leer el capítulo 8, del verso 1 al 11, amén. Y Yahshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Torá nos mandó Moshe apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, subraye para los nuevecitos y para los que no lo tienen, escribía en tierra con el dedo. Es muy importante porque vamos a repasar lo que escribió. 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, volvemos a lo mismo. Si si el marido era impuro, en este caso todos los que estaban acusando, no iban a funcionar las aguas. ¿Qué pasaba aquí? Que nadie era Kadosh. A ver, sigue. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. A ver, todos el 8, amada Kegilá, amén. Seguimos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. Entonces empezó desde los más viejos, porque tienen más pecados, lógico, por la edad, acumulados. El 10. Enderezándose Yahshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Adón. Entonces Yahshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya, el Eterno es bueno y tiene rajem. Ahora vamos a Jeremías para los nuevecitos, Jeremías 17. En Jeremías 17, estas fueron de las primeras lecciones que se dieron acá. Jeremías 17, bendito es el abacados. Jeremías 17 en el verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Anótenle sus apuntes. Jeremías 17, verso 13. ¿Lo tienen ya? No se oye. Amén. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Entonces, Yahshua lo que estaba escribiendo era los nombres de estas personas que acusaban a la adúltera. Sabía el nombre de cada uno de ellos porque Él es Elohim. Él escudriña los pensamientos y solamente Elohim puede hacer eso. Aleluya. Ya hemos repasado muchas citas. Yahweh es Yahshua. Y entonces Él escribió sus nombres y probablemente los pecados que cometían, esta multitud se dio cuenta de lo que estaba escribiendo nuestro Adón Yahshua Mashiach y soltaron las piedras y se fueron. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y no en el polvo de la tierra. ¿Dónde está tu nombre ahorita escrito? ¿Tienes la seguridad con todo lo que has hecho? Vaya, porque supuestamente ya hiciste Teshuvah, pero después de hacer arrepentimiento o un disque arrepentimiento, siguiendo haciendo la Shon-Hara, siguiendo difamando, recuerda que la difamación es algo de lo peor porque es homicidio, dice Yahshua, contra un hermano. ¿Cómo vuelves a meter el agua si se regó en la tierra, en un vaso? Ya no se puede, eso ya no. Lo que te invito a hacer, el Eterno te exhorta a hacer, es arrepentirte de veras y ya no volverlo a cometer. Aleluya. Si no, puede ser que no esté tu nombre escrito, tú pienses que te vas al cielo, pero a la misma tierra, al cielo, te vas a ir si no te arrepientes. Entonces, Él escribió los nombres y es muy probable, lógico, los pecados. Y entonces lo vieron, ¿qué dijeron? ¿Cómo vamos a matar a esta mujer si nosotros somos más pecadores? La idea es esta: hagamos realmente Teshuvah. Ahora, más o menos retomo algo de lo que estaba yo explicando en un inicio. Si los que nacimos para la fidelidad, podemos ministrar esto con mucha autoridad, con toda autoridad. Me estoy refiriendo a la fidelidad a Yahweh, a la fidelidad a la mujer, a la fidelidad a las finanzas, a la fidelidad en esto, a la fidelidad en todo. Y lógico es que esa persona, porque no soy el único, ¿verdad?, no encaja en la sociedad y no encaja a veces entre los que se dicen hermanos mesiánicos, porque todavía muchos siguen pensando en sus propias cosas, su propia concupiscencia encendida. Entonces, que tengamos la seguridad que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya.
ese bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, cada una, allá igual, que todos estemos seguros que nuestro nombre por la inmensa raíz del Eterno está escrito. ¿De qué sirve atar demonios, echarlos fuera? Yahshua les dijo a los discípulos, gócense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así les dijo. ¿Echar fuera demonios? ¿Eso salva? No, eso no salva. Hacer los milagros, ¿cuántos milagros haría Judas? Porque le dio poder a los 12. Entonces, no, es importante eso sí, tener los dones, pero no es motivo de salvación, solamente en Yahshua HaMashiach. Ahora, anoten esta palabra, N-A-S-A, Nasá, de ahí viene Nasó. Nasá quiere decir levantar, llevar, cargar, levantar, llevar, cargar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Bueno, entonces, vamos a Deuteronomio. Entonces, los levitas eran los encargados de el arca. Deuteronomio 10, en el verso 8. Y entonces, hablando sobre la parashá, que nadie se meta a un trabajo que es de un levita, que nadie se meta en tu ministerio X o el ministerio Z, etcétera, nadie, cada quien contentos con los dones y los talentos que el Eterno nos regaló. Y ya, lo demás es envidia, complejo de superioridad, complejo de inferioridad. Voy a abarcar eso también acá con ustedes, amados, aquí. Deuteronomio 10, verso 8, por favor. En aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y entonces cuando llevaban el arca hacia Jerusalén, alguien mete la mano, ¿cómo se llamó? Y cae muerto. Porque los bueyes tropezaban. ¿Quién es el que quiso meter la mano y murió? Usa. Entonces, la idea es no meternos en algo que no nos llaman, ser respetuosos de los otros ministerios. Vamos, amados, a Isaías 53. Isaías 53. En el verso 4. Entonces, Nasá quiere decir llevar, cargar, y eso también implica los pecados. Y Yahshua cargó con los pecados de todos. Isaías 53, verso 4. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Entonces, si él llevó eso, ¿por qué nosotros debemos de seguir pecando si él pasó todo eso? Ya lo hemos explicado en la fiesta de Pesaj, en los panes sin levadura y en otras ministraciones. Ahora, los levitas, anoten esto, los levitas cargaban en aquel tiempo con el pecado del pueblo. Después vino Yahshua, pero los levitas cargaban con el pecado del pueblo. Los levitas cargaban con el pecado del pueblo. Números 18, verso 23. Números 18, verso 23. Y ahorita voy a decir una blasfemia que hace la Iglesia Católica Romana. Ahorita lo van a aprender. Tienen Números 18, verso 23, amados aquí. Agayot. Están dormidos. A ver, amén. Mas los levitas harán el servicio del Mishkan de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces ellos llevarán la iniquidad, y llevaban la iniquidad del pueblo. Después vino Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica Romana? ¿Sabías que el sacerdote católico romano todos los días tiene que hacer ciertas oraciones por sus pecados, por los de su parroquia y por los de la colonia? ¿Sabías eso? Y lo hacen todos los días. Ellos sí oran, pero eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos ni son levitas, están en pecado de idolatría, y eso es una burla
del sacrificio de Yahshua Mashiach. Todos los días verás a los sacerdotes que tienen parroquia entrar. Muchos entran a las 5 de la mañana, otros a las 7 de la mañana, otros a las 9. Van y entonces donde tienen ahí supuestamente la hostia consagrada, se hincan con su capa y hacen oración y empiezan a decir así: yo cargo con mis pecados, cargo con los pecados de la parroquia, así dicen ellos, cargo con los pecados de toda la colonia, o sea, lo que le corresponde, cargo con esos pecados, y dicen el nombre falso. Es una blasfemia eso, como si Yahshua no hubiera pagado el precio. Sí me entendieron. Entonces todos los que estén en esa religión salgan ya, salid en medio de ella, pueblo mío. Igual para la iglesia cristiana, y no seáis partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Yo no oro para llevar tus pecados, los pecados los llevó Yahshua. Yo oro para que el Eterno te bendiga, te guarde, te prospere, te dé más sabiduría de la que ya tienes, te dé prosperidad en tu trabajo fuera de Shabbat, etcétera, pero no para eso. ¿Cómo voy a cargar? No, el único que cargó fue Yahshua, ya lo leímos en Isaías 53, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos 5, y ya voy terminando. Hebreos 5, y entonces hay un verso aquí, Hebreos 5, aleluya. Hebreos 5, cuando lo tengan me dicen un amén. Miren, voy a leer el verso 4, este es uno de los versos que siempre ministraba yo mucho. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. A ver, todos el 4, amén. Entonces nadie puede decir: yo quiero ser roe, yo quiero ser anciano, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, o se me ocurrió ser profeta. No, eso no, es un llamado, y sobre eso vamos a profundizar este próximo miércoles. Por favor, conéctense, inviten a más personas a conectarse, y ustedes vengan acá. Entonces solamente es llamado porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. A ver, vamos a leer entonces del 1 al verso 10. Comienza que. Porque todo sumo Cohen tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, ahí donde dice, de donde termina el verso 2, dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pónganle ahí, no en tus apuntes, sino en la misma Tanaj, ponle: pero Yahshua no. Yahshua es perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ser salvos por medio de alguien que murió y derramó su sangre pecadora? ¿Cómo? Solamente Yahshua. Pero Yahshua no. Yahshua no está rodeado de debilidad. Él es el Aleph Tav, el Todopoderoso, el Elohim de Israel. ¿Sí? Sí le pusieron, pero Yahshua no, aunque le pongan nada más Y, recuerden. ¿Sí? Seguimos con el 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces lo que hace la Iglesia Católica Romana, todos los días ofrece sacrificios. Vamos algún día a platicar cosas profundas de ello. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Seguimos. Así tampoco Mashiach se exaltó a sí mismo, haciéndose sumo Cohen, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim mismo Cohen, sumo Cohen, según el orden de Melquisedec. Entonces van a estudiar: Yahshua es Elohim o hijo. Si Yahshua es Elohim, ¿para qué oraba? Etcétera. Todos eso, y también están los escritos. Ahora, este verso nosotros lo repasábamos mucho. Yo lo sigo repasando. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, es el 9,
para todos los que le obedecen. El que no le obedezca no se salva. Nadie se puede salvar a sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hebreos 9. Vamos para Hebreos 9 en el verso 23. Hebreos 9, 23 al 28 y terminamos. Bendito es el abacados. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el Mishkan hecho de mano, figura del verdadero, sino en los Shamaim mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo Cohen en el lugar Kadosh Kadoshim, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces puedes ponerle ahí, no hay reencarnación, ahí en el verso 27. Y después del verso 24, puedes ponerle Yahshua, la palabra igual Torah. Yahshua, la palabra igual Torah. Después del verso 24 y después del verso 27 no hay reencarnación. Entonces los cabalistas están mal. ¿De acuerdo? Verso 28. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Y entonces vendrá la ira. Tremendo, tremendo. Ahora entonces, para salvación, solo Yahshua. No religiones, no amuletos, no cosas de hombres, nada de eso. Solamente Yahshua. Bendito es el nombre del abacados. Aleluya. Bueno, vayan cerrando su Tanaj,